primero en la fila. Me pongo de primero en la fila para decir que realmente el accionar de la selección de Costa Rica durante la primera vuelta de la eliminatoria no daba para pensar que podíamos pasar de un raquítico 23% de rendimiento a subir a un 88% de rendimiento. Y yo sé que hoy me va a salir más de uno diciendo, sí, yo creía en la selección, que yo sí pensaba que la selección podía remontar, que la selección iba a obtener estos resultados. No mintamos, no mintamos, porque en realidad el accionar de la selección era muy complicado que se pudiera dar de esta forma. Hoy, si bien es cierto, como lo han reconocido los jugadores de la selección nacional y como lo ha reconocido su técnico, futbolísticamente hablando, todavía no hay una sensación de tanta garantía de la tricolor. Lo cierto es que hoy las formas quedan completamente de lado. Y hay que pensar que los resultados que hasta el momento hemos obtenido ha sido realmente una segunda vuelta de ensueño, una segunda vuelta que le ha permitido a la selección nacional crecer en esta eliminatoria y mantenerse con vida todavía en este camino hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y hay que reconocer algunos aspectos, principalmente a nivel individual, de lo que es esta selección nacional y también otros en la parte colectiva. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en algún momento hubo dudas con respecto al accionar de muchos protagonistas de la selección, lo cierto es que han terminado el grupo de experiencia, y lo recuerdan cuando aquí hablábamos de la experiencia de la selección nacional. Hoy hay una columna vertebral de la selección que tiene jugadores del expertise que han marcado una diferencia muy significativa. Keylor Navas, indiscutible. Keylor Navas es el centro de atención del fútbol de nuestro país, es el guardameta que realmente le ha generado a la selección nacional una enorme tranquilidad en el arco de la tricolor. Hay que destacar definitivamente, para ir de atrás hacia adelante, hay que destacar lo hecho por Francisco Calvo. Francisco Calvo es un líder muy importante en la selección y él, junto con Joel Campbell y posiblemente con Jelsin Tejeda, sean los que asuman la estafeta de lo que se va a presentar en el próximo ciclo eliminatorio de la selección de Costa Rica. Sean los jugadores que vayan a tomar ese liderazgo. Y pareciera que ante la definitiva salida de Brian Ruiz, que después de este 2022 él mismo ha dicho que se va, y de otros jugadores, porque posiblemente, no sé si Celso irá a estar para la próxima eliminatoria. Keylor, por lo menos entre líneas, ha dicho que pareciera que él también está pensando en que después eventualmente de una Copa del Mundo o de lo que vendría podrían ser sus últimos partidos también con selección nacional. Entonces, el liderazgo de la selección nacional queda en buenas manos. Queda en manos de Joel Campbell, que es un líder importantísimo en la selección nacional, un jugador que ha marcado una diferencia muy grande, en un jugador como Jelsin Tejeda, que ha tenido un regreso futbolístico determinante con la selección nacional, y lo que comentábamos de Francisco Calvo. Súmele a un Kendall Waston, que realmente se ha convertido en un complemento muy importante de la selección nacional, y luego vamos al aporte que nos dan los jugadores de más peso, de más renombre, de más consolidación en selección nacional, como son Celso Borges y Brian Ruiz. Los dos que muchísimo se cuestionó sobre su presencia en selección nacional, los dos han demostrado que con su nivel les ha permitido mantenerse en la selección y ser parte fundamental de este trabajo de la selección de Costa Rica. Y como no puedo ser hipócrita, y como ustedes saben muy bien lo que aquí hemos dicho, también hay que reconocerle al técnico Luis Fernando Suárez. Luis Fernando Suárez se atrevió a hacer cosas que estuvieron en contra de prácticamente todos. Todavía el miércoles anterior me encontraba aficionados en el estadio que me decían: Sandoval, ¿quién es Anthony Contreras? ¿A dónde juega? Había gente que no sabía quién era Anthony Contreras. Había gente que posiblemente lo ponían en la cancha Anthony Contreras, y el rostro de Anthony Contreras no es un rostro todavía reconocido en el fútbol de Costa Rica. Pero así como Anthony Contreras, tampoco era reconocido el de Justin Salas, tampoco era reconocido el de Jeffrey Valverde, tampoco era reconocido el de Aaron Suárez, tampoco era reconocido el de, por ejemplo, en su momento, cuando apareció otra vez, Gerson Torres. O sea, jugadores que han marcado esa dinámica en la selección nacional y que el técnico se ha atrevido a hacerlos con un riesgo enorme,
porque Luis Fernando Suárez, en esto hay que reconocerle al técnico, y yo creo que no podemos ser mezquinos en reconocerle al técnico de la selección nacional, que a pesar de la lluvia de críticas y de cuestionamientos, supo también tener él la testarudez para creer en estos futbolistas, por encima de los jugadores que están en Europa, por encima de jugadores que están en la MLS de los Estados Unidos. Hay que reconocer también el accionar incluso de la Federación Costarricense de Fútbol, porque aquí hemos cuestionado muchísimo a la federación y hemos puntualizado en cosas que son muy detalladas de la federación, cosas que no se borran, ojo, cosas que no se borran. No es que ya todo se borró, no, es simplemente que lograron enmendar en algún momento circunstancias para que hoy estemos en una condición donde no estamos en el Mundial, que de eso ya también les voy a hablar. Pero lograron encontrar en una comisión encabezada por un personaje que yo sé que polariza muchísimo los criterios en el fútbol de nuestro país, como lo de Jafet Soto, pero Jafet Soto fue fundamental en todo esto. La historia le va a reconocer a Jafet Soto lo que él ha hecho en este proceso eliminatorio de la selección nacional. Voy a la otra parte. Mesura, calma. No estamos clasificados a la Copa del Mundo. Hoy he escuchado a mucha gente decir que es que ya como vamos a jugar contra Nueva Zelanda o contra Isla Salomón, que posiblemente sea Nueva Zelanda, ya resulta que tenemos el boleto al Mundial. Calma, vean lo que pasó en Panamá. Panamá quedó fuera de la Copa del Mundo por su soberbia, por su prepotencia, por su arrogancia. ¿La arrogancia de quién? De los periodistas panameños, la arrogancia de los jugadores de la selección de Panamá y la arrogancia del ambiente que había alrededor de la selección panameña, que se dieron por clasificados. Me recuerda tanto aquella primera vuelta de la selección de Costa Rica para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Aquí está el mambo. Aquí está Alan, que estuvieron en esa selección. Aquí están Carlitos y Díaz, que anduvieron todavía en ese proceso. Recuerdo ver a Rodrigo Kenton después de que Honduras nos metió 4-0 en San Pedro Sula. Rodrigo Kenton, con muy poca humildad, salí diciendo todavía somos número 1. Y le hacía así a todos los hondureños. ¿Y en qué quedamos? Fuera de la Copa del Mundo. Hay que aprender de lo que hemos vivido para no repetirlo, para no mantener otra vez esos tragos tan amargos. Hoy estamos a un 50% de la clasificación de la Copa del Mundo, pero hay que respetar mucho a Nueva Zelanda o al equipo de Isla Salomón, que será el rival del mes de junio. Pero de eso ya vamos a hablar también aquí con los compañeros. Nuestro punto de vista aquí a nombre de Goyo.